Conocerán la verdad. Dice, y Sí. conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ok, gracias, hermano. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Eso quiere decir que hay una verdad. Lo habla no en singular, sino, perdón, no en plural, sino en singular. Hay una sola verdad. Hay una sola verdad. Em, a ver, ¿quién se acuerda de lo cómo podríamos definir la verdad? Que lo mencionamos hace unos minutos. Es una de las definiciones de verdad. Podemos abrir el micrófono y compartirla. Vamos Es a, lo que se ajusta a la realidad, pastor. gracias, hermano Edwin. Ok, les comento que estoy grabando aquí la clase para algunos estudiantes que por cuestiones laborales no pudieron estar. Entonces la clase quedará subida ahí por el enlace quedará ahí por el grupo de WhatsApp y quedará subida también por YouTube. Bien, es lo que se ajusta a la realidad. Esa es la definición, una de las principales definiciones de verdad. Y lo que es la copia de lo original es otra definición. Resulta que esto de hablar de la verdad es muy importante porque el original, el origen de todo lo que existe, el inicio de todo lo que existe es Dios. Por lo tanto, Dios como origen de todas las cosas y Jesús como manifestación de ese origen son la verdad, son lo que se apega a lo original, al diseño, al diseño original. Entonces, es como una fotocopia verdadera, una fotocopia falsa, eh, se ajusta al original. El original es Dios y Dios transmite toda la verdad. En Dios está toda la verdad. A eso a eso se refiere lo que se está hablando aquí. Miremos un momento números 23:19. Números 23:19, alguien que lo busque. Y aquí números 23:19. Mientras lo buscamos, les digo que la verdad no está por encima de Dios. Es lo más ajustado a Dios. Es lo que más se ajusta a Dios. Esa es la verdad. Entonces, todo lo que más se ajuste a los mandatos de Dios, a lo que es Dios, eso es verdad. Listo. ¿Quién lo tiene? Amén. Listo, mi hermano. Ok. 23, número 23:19. Ese es, sí. Dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Exacto. Dios no es un simple mortal para mentir. O sea que la verdad no está por encima de Dios. Dios no puede ser tentado como con la mentira, porque Dios es verdad en sí mismo. Dios es la verdad. Dios es verdad en sí mismo. Entonces no es que Dios a veces mienta o pueda ser tentado con mentiras porque Él es la verdad en sí mismo. Él es la verdad absoluta, en otras palabras. La verdad no está por encima de Dios. La verdad corresponde a la mente de Dios y a lo que es Dios. Todo lo que, por lo tanto, concluimos que todo lo que se asemeja a Dios, todo lo que se acerca a Dios, en su esencia, en su pensamiento. Esa es la verdad absoluta, porque Dios es el origen de todas las cosas y es lo más cercano a la realidad, a lo original. Eso es verdad. Por lo tanto, sí hay una verdad absoluta y se encuentra en Dios.
Ahora, ¿qué hace el mundo entonces para refutar esto? Pues ataca la figura de Dios para justificar sus verdades relativas. Claro, porque si no hay Dios, entonces tampoco hay una verdad, tampoco hay absolutos para uno comportarse, para cosas que uno debe hacer. No hay un orden, no hay una regla. Entonces, si no hay un original, si no hay un estándar de medición de las cosas, ahí sí, si anulan a Dios, entonces ahí sí ellos podrían decir que hay verdades relativas. Y ahí viene la apologética sobre la existencia de Dios. Si ellos dicen que no hay Dios, entonces cada uno hace lo que quiere, porque no hay un absoluto, no hay un ser que del cual salgan los mandatos para la vida, no solo la vida humana, sino para la existencia del universo. Entonces ahí viene el ateísmo y estas corrientes que atacan la existencia de Dios. Y no solo esas corrientes, sino diferentes fuentes del conocimiento del hombre. Entonces, el hombre percibe el mundo y tiene conocimiento por varias cosas. Antes de hablar de la existencia de Dios, quiero concluir lo que estamos hablando de la verdad sobre estas maneras, eh, estas fuentes del conocimiento del ser humano. La primera es el instinto. Entonces, hay gente que percibe el mundo por el instinto, ¿sí? Pero es difícil distinguir lo verdadero o lo falso si alguien se deja llevar por sus instintos, lo bueno y lo malo, como vamos a ir viendo aquí también, es difícil de distinguir. Los animales se guían por instintos, pero son fáciles de engañar cuando se dejan guiar por los instintos. Está la costumbre, los hábitos o los patrones de comportamiento de una persona que se repiten. Hay gente que hace cosas por costumbre. Está la tradición, cuando esas costumbres se vuelven sociales, se vuelven grupales y ya son grupos de personas, la tradición, que llevan, se rigen por tradiciones. Ahí podría entrar también la religión, que usa la tradición, usa la tradición. Está también el consenso general, ¿sí? Entonces llevamos 4 fuentes de conocimiento. Quizá esto se ha preguntado más tarde. El instinto, la costumbre, la tradición, el consenso general, que es todo lo que el ser humano cree en general, todo lo que la gente cree. Entonces, si la gente vota a favor del aborto, entonces esa es una fuente de conocimiento y esa sería una verdad asimilada por una sociedad, por un país, por ejemplo, porque reciben el conocimiento a través de un consenso o un acuerdo general. Los sentimientos, hay gente que la quinta fuente de conocimiento son los sentimientos, hay gente que recibe sus verdades o recibe sus conocimientos por los sentimientos, por las emociones, por la inspiración, pero esto no es un absoluto porque se, se, se sujeta a la misma persona, a los estados de ánimo, a la persona decide cuál es su verdad según sus sentimientos, mas no podría estar bien arraigado a la realidad y bueno, en fin. Y está también el sentido de percepción, que es parecido a los sentimientos, pero ya es todo lo que se percibe, valga la redundancia, a través de los sentidos.
cómo percibimos el mundo a través de los sentidos. Bien, entonces, todas esas fuentes de conocimiento, el ser humano las ha usado como excusa, esas 5 fuentes de conocimiento, 6, perdón, fuentes de conocimiento, las ha usado como excusa para crear sus, entre comillas, verdades relativas que no existen, sus realidades que no existen. Pero esto no se ajusta al absoluto, como ya vimos, como lo que es Dios, como el absoluto Dios. Ahora, hay obstáculos para conocer la verdad. ¿Por qué la gente no acepta la verdad de Dios? ¿Por qué no se ajustan al orden de Dios? Por ejemplo, si Dios dice, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, si Dios crea el matrimonio, Dios funda la familia, varón y hembra, uno hombre y mujer y funda, es el creador del matrimonio. ¿Por qué la gente no asimila esa realidad, esa verdad como un absoluto? Aquí hay varias razones por las cuales la gente no asimila esas verdades. Los obstáculos para la verdad, si estamos tomando apuntes. Los obstáculos para la verdad. Quería hacer alguna diapositiva, pero no, la verdad no se pudo, no alcancé, pero la próxima clase sí tendremos ayudas gráficas para entender mejor. Por ahora escuchamos y vamos escribiendo los obstáculos de la verdad para recibir la verdad. El primero es los prejuicios. Los prejuicios, ¿sí? Los prejuicios hacen que se pasen por alto las evidencias que hablan de la verdad. Entonces, el prejuicio es una manera de pensar que quiere negar algo que es evidente, quiere negar una realidad. Entonces, si alguien tiene prejuicios, puede ser definido como ser terco. La persona dice, sí, yo sé que usted me está mostrando aquí que, que la pared es de color blanco, por ejemplo, pero yo tengo mis prejuicios, me impiden creer en esa realidad. Yo tengo una serie de preconceptos y prejuicios que me impiden creer en esa realidad y aceptarla. ¿Por qué esos prejuicios? Pues porque me cae mal la persona que me está hablando, me está dando esos argumentos y yo simplemente quiero llevar la contraria. Y por poner un ejemplo, ¿no? Los prejuicios. Está también la propaganda. Entonces, lo que sea más popular, eso es lo que se cree. A lo que se le haga más marketing, más propaganda, hacia esas son las corrientes que la gente va a seguir. Y si la iglesia de Cristo y las verdades de Dios no tienen buen marketing, buena propaganda, pues es una razón por las cuales la gente no las conoce y no las recibe. Lo que sea más entretenido, la, ve- así sea una mentira, una falsedad, si es más entretenida, si es más llamativa, pues la gente la asume y la recibe, así sea una mentira. El autoritarismo también es otro obstáculo para que la gente reciba la verdad. Entonces, eh, el conocimiento y la verdad se impone. Bueno, la verdad no, el conocimiento, porque ya sabemos que la verdad está en Dios. Se impone como
aquellos argumentos que dicen, pues, el Papa dice esto y es como diga el Papa, y así se ha impuesto y así es y así se queda todo por dogmas, mas no se escudriña la verdad, sino se recibe el conocimiento por autoritarismo. Otra, los engaños de la lógica, ¿sí? La lógica, a veces la lógica, meterle lógica a las cosas también puede ser engañoso, aunque Dios es un Dios de lógica, es un Dios de coherencia, pero ¿cómo se explica un milagro? ¿Cómo se explica algo que no tiene explicación, valga la redundancia? Entonces, a veces la lógica no es suficiente para asumir la verdad. Quizá la historia de Jesús, que muera por la humanidad, no sea muy lógico, algo muy asequible a la mente humana, y alguien cuestione esa historia. Pero la lógica trae sus engaños a veces. Y otros obstáculos para recibir la verdad son 4 factores más específicos a que la gente no reciba el cristianismo, ¿sí? No reciba la palabra. Entonces, hay algunos argumentos para que la gente no reciba a Cristo, no escuche. El primero es mal testimonio de los cristianos. Ese es un obstáculo para que la gente reciba la verdad de Dios. Ya sabemos que eso es una realidad y que eso sucede. Otros es la falta de información. A otros no se les ha enseñado bien la palabra, bien cómo ser salvos. Y esto sí hay mucho, hay bastante, porque la gente se deja guiar por el video de YouTube, por el programa de televisión, por la misa de los domingos, pero ahí no se ha llegado con buena información sobre la verdad de Dios. Esa es labor de la iglesia, llegar con buena información. Cómo una persona va al cielo y empezando por ese tema y demás temas importantes. La resistencia moral. Claro, la gente no quiere ajustarse a una verdad absoluta, quiere vivir como ellos quieran, entonces no quieren ajustarse a una, a unas reglas de vida. Y la insensibilidad espiritual. Ahí tenemos primera carta a los Corintios 2:14. A ver, alguien que me colabore. Ya vamos cerrando. Primera carta a Corintios 2:14. El que lo encuentre lo lee. La insensibilidad espiritual o la muerte espiritual. Las personas no tienen esa percepción de lo espiritual, como lo explica Primera Corintios 2:14. ¿Quién lo ha encontrado ya? Y vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, mientras lo buscan, mi hermano Alex. Primera de Corintios 2:14, ¿no, pastor? Sí, sí, señor. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede de él. Exactamente, gracias. El que no tiene al Espíritu no acepta lo que viene del Espíritu. Del Por Espíritu de Dios, el dice. Espíritu de Dios, exacto. Y ahí sigue diciendo, porque para él eso es locura y no puede entender porque se han de discernir las cosas espirituales espiritualmente. No podemos hacer que alguien cambie
su vida de la noche a la mañana si no nace espiritualmente, si no hay algo espiritual que resucite en esa persona, que surja en esa persona. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces hay gente que está insensible, muerta a lo espiritual. Bueno, quiero hacer un repaso, a ver si hemos tomado bien los apuntes. ¿Ok? Entonces, la verdad es lo que se ajusta a la realidad o lo que se ajusta al original. Bien, bendición, hermana Mari. Ahí estamos, muy bien. Lo que se ajusta al original o a la realidad, eso es verdad. Esa es la verdad. Ahora, no existe verdad relativa, sino existe verdad absoluta, porque hay algo que es absoluto, que es lo original de todo lo que existe, que es Dios. Todo lo que se ajuste a Dios, eso es verdad. Bien, hablábamos también de la forma en la cual la gente adquiere conocimiento. A ver, ¿quién quiere compartirnos una fuente de conocimiento, una forma por la cual las personas adquieren conocimiento? El instinto. Exacto, el instinto, está la costumbre, gracias, Manu Edwin, las tradiciones, son formas en las cuales la gente crea sus propias verdades, entre comillas, ¿no? El consenso general, para dónde va Vicente, para dónde va la gente, los sentimientos, y la percepción del mundo, cómo perciben el mundo. Ahora ahí están también obstáculos, hay obstáculos también para que la gente reciba la verdad. ¿Quién me recuerda un obstáculo para conocer la verdad, para que reciban la verdad? El autoritarismo. Exactamente, es un obstáculo. El autoritarismo, no. Yo sigo lo que me digan y ya por imposición. La propaganda, lo que no es llamativo, entonces no lo recibe la gente. Los prejuicios hacia personas, hacia cosas, está el engaño de la lógica. No siempre la lógica será un absoluto. A veces no basta con la lógica. Y, y hay cuatro causas más específicas por las cuales las personas dudan del evangelio: por malos testimonios, por falta de información. ¿Cuál otra? Por la resistencia moral y la muerte espiritual. Exacto. Muy bien. Gracias, hermano. Ahí vamos. Ahora, ¿por qué? Antes de mirar si alcanzamos a ver algo de la existencia de Dios, ¿por qué es importante este tema? A ver, voy a hacer una pregunta un poco para pensar. Eh, ¿Mentir es malo? Y si es malo mentir, ¿por qué es malo mentir? ¿Cómo podríamos justificar que es malo mentir? ¿Qué argumentos podríamos dar para alguien que es mentiroso y dice, no, a mí no me parece que decir mentiras sea malo, siempre y cuando sean mentiras piadosas, siempre y cuando sean mentiras de esta forma u otra? A ver, pastora. Sí es malo porque estamos hablando de la verdad y decía que la verdad siempre se ajusta a la realidad y es lo que está más cerca de Dios. Entonces hablamos de mentir, pues obviamente el mentir no es una verdad. Ok, o sea que la mentira no está cerca de Dios, según entiendo lo que me estaba diciendo la pastora.
la mentira no está cerca de Dios. Ok. Sí, pues no es verdad, es opuesto a la verdad que está cerca de Dios. Bueno, y alguien me podría decir, bueno, eso no está cerca a Dios, pero por el hecho de no estar cerca a Dios, ¿por qué es malo? Sí, alguien que no conozca de Dios me podría argumentar eso. Bueno, ¿y por qué es malo? Ahí estoy tomando el ejemplo de la mentira, pero puede ser, por ejemplo, la inmoralidad sexual. Alguien podría venir con eso de la fornicación y decirme, bueno, ¿por qué no? Bueno, no está cerca de Dios, no es de lo que Dios dice, pero ¿por qué eso está mal? Si, si, si eso todo el mundo lo hace, si empieza a argumentarme con esas causas, esas causas por las cuales la gente recibe conocimiento y, y le pone obstáculo a la verdad. ¿Qué le podríamos decir a alguien que no tenga temor a Dios y que diga, no, eso no está mal? ¿Por qué estaría mal? Hemos puesto el ejemplo de la mentira. ¿Qué más podríamos decir? Es un gran argumento el que dice la pastora. Así es. Y nosotros lo asimilamos de esa forma. Pero, ¿qué podríamos decirle? Recuerden que estamos en apologética y es tratar de argumentar, tratar de defender lo que creemos. Nosotros creemos que eso ofende a Dios, que está mal, pero ¿cómo podemos hacer? A ver, Pastor, ¿quién? buenas noches. Hermano, bueno, va mi hermano Silvio, creo que habló. O si quiere el hermano que iba a hablar, no se preocupe, Ah, yo ok, intervengo. ya, ok. Entonces va mi hermano Giovanni, que está con nosotros, y luego mi hermano Silvio. Hermano Giovanni, Buenas noches, ¿cómo están? buenas noches. Pues la palabra de Dios eh, tiene muchos argumentos que justamente la misma palabra se defiende y que con ella podemos tener elementos de apologética, de defensa de la fe. Entonces, digamos, en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Entonces, partiendo de lo que hemos aprendido de lo que es verdadero, lo que es absoluto. Entonces dice, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces ahí podríamos explicarle a las personas de que es bueno que nosotros mantengamos la mirada en todas estas cosas que son verdaderas, honestas y que esto le agrada a Dios y que como respuesta el Dios de paz estará con nosotros. Ok, así es, así es. A través de la palabra, siempre en la apologética es importante la palabra, ¿no? Y es otro argumento fuerte, lo que le agrada a Dios a través de la palabra. Muy bien, mi hermano Silvio, ¿qué más nos quería aportar? Buenas noches. Sí, algo muy importante y digamos que una de las formas más práctica y efectiva es pues el conocimiento de la palabra, apoyándonos directamente en lo que la palabra pues nos indica. Muchas de esas personas, lógicamente, pues simplemente se defiende, pero no tiene un argumento en el cual basarse. Por ello, si nosotros tenemos la forma, digamos, de hacerlos entender de que, primero que todo, pues no solamente es lo que nosotros creemos o lo que solamente a lo mejor muchas personas piensan que es lo que el pastor o lo que en la iglesia se dice, sino que efectivamente el argumento más cercano que podemos tener, pues es la misma palabra. Una de esas, de las formas más correctas, pienso yo que sería eso, pues afianzarnos eh, en la parte bíblica y adicional a ello, pues con nuestros hechos.
Si bien muchas personas pueden conocer la palabra, saber mucho de la palabra, pero del conocimiento a la aplicación de la palabra hay mucho y muchas veces decimos más con lo que la forma en cómo nos movemos, cómo nos actuamos, lo que los demás ven en nosotros que con lo que decimos. Por ello es que la palabra es muy explícita y dice que debemos pues mantener el decoro, cuidarnos, porque de eso va a depender también nuestro testimonio. Ok, gracias, mi hermano Silvio. Entonces, mi hermano nos argumenta también algo muy importante, que la gente no solo escuche la palabra, sino también vea nuestro testimonio, también para que puedan creer, puedan creer. Bien, estos argumentos son muy importantes y son válidos, pero digamos que haya alguien que diga que no cree en la palabra. Dice la persona: yo no creo en lo que dice la Biblia, eso es mentira, no creo que exista Dios, como hay algunas personas hoy en día. Entonces, ahí vemos que una cosa va de la mano con la otra. Si le argumentamos con la palabra, tenemos que argumentar que la palabra en verdad es la palabra de Dios, es veraz, está plasmada la verdad de Dios. Y ahí vendría otro tema de apologética que tendríamos que sustentar y defender. Si la persona no cree en la palabra, si la persona no cree en Dios, en la existencia de Dios, no va a asimilar los mandamientos de Dios. También sería Este, otro punto importante. Sí, mi hermano. perdón, interrumpo. Sí, todo ese tipo de situaciones se podrían presentar en algún momento, pero es allí donde viene, digamos, cuando se tiene, digamos, un conocimiento previo a no solamente la palabra, sino que, pues al igual que en el mundo, nosotros debemos tener conocimiento de todo. Muchas veces, podemos hacerlo a través del mismo, de la misma forma que él lo está haciendo. Por ejemplo, muchas personas dicen, sí, no creer en la palabra, no creer en Dios, no creer en la Biblia. Pero cuando se refiere a una persona, digamos, ateo, para mí, pues una persona es no creer en Dios, pero siempre cree en algo. Las personas, todos creen en algo. Entonces, una forma podría ser, pues yéndonos a eso. Efectivamente, ¿en qué crees tú? O qué crees tú? Dime, o sea, ¿crees en esto? ¿Crees en, no sé, en los dioses? ¿Crees en Medusa? ¿Crees en lo que sea? Pues entonces refutémoslos con eso. ¿Por qué tú crees en ello? ¿Por qué crees tú que entonces lo que tú crees es la verdad, más no lo que creo yo? Entonces, lógicamente, cuando nosotros logramos muchas veces contrarrestar eso, cuando la persona se ve muchas veces que no tiene, como lo decía la vez anterior, no tiene un argumento en el cual decir, pues yo creo en esto por esta razón, es allí donde puede también crear en la persona el sentido de buscar entender lo que nosotros le estamos diciendo. Ellos y dirán o caer en cuenta en decir, es cierto, o sea, yo creo en esto, pero ¿qué me ha llevado a creer en esto o en qué me estoy basando para yo poder creer en esta situación? Y muchas veces pasa, más que todo con ese tipo de personas que dicen no creer en Dios porque ellos pues simplemente creen en hombres que escribieron, relataron ciertas creencias y ese es el único basamento teórico, podríamos llamarlo de esa forma, que tienen para decir o contrarrestar la verdad que Dios tiene, que es la absoluta. Así es, mi hermano, gracias. Entonces ahí viene la importancia de conocer estos temas de apologética, ¿no? Para, para poder conocer qué creen ellos y
cómo enfrentar estas situaciones y qué es lo que iremos desarrollando. Ahora, quiero ir cerrando retomando el caso de ejemplo. Hay personas o alguien podría cuestionar, bueno, ¿por qué Dios o por qué la mentira es mala de todas maneras? ¿Por qué no, por qué decir mentiras está mal? ¿Por qué, cuál es la razón que está mal? Sí, sí, o sea, la palabra no lo enseña y nosotros lo creemos y es algo que Dios nos ha enseñado, pero, pero al justificar sería que el por qué la mentira es malo, por qué Dios ve la mentira como algo malo, por qué Dios dijo, me parece que decir mentiras es malo, por qué sería que se llegaría a ese concepto. Es algo complicado. Quiero llevar a algo un poco más profundo y es lo siguiente. Dios tiene una naturaleza y que se denomina en la Biblia como santa, ¿sí? Dios se caracteriza por ser un Dios santo. Dios tiene una forma de ser, una manera de, de ser Dios, como una forma de actuar, una forma de pensar. Dios tiene una forma de sentir. Resulta que Dios es de determinado carácter, Dios tiene determinados rasgos en su persona, como Dios es. Y esos rasgos no los, eh, no los dejó o impartió de esos rasgos, semejanza de esos rasgos de cómo es Dios, nos los dejó a los hombres, a los seres humanos, cuando dice en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, Dios es verdad, Dios nunca miente, ¿sí? Y cuando Dios crea al hombre, el hombre es copia del original. El hombre es una verdad o la verdad de Dios se plasmó a través de su Hijo y fue dada a nosotros también. Y nosotros los seres humanos adquirimos esas cosas semejantes a las de Dios. Y ¿a qué voy? A que mentir es malo porque la mentira no se acomoda a la naturaleza de Dios, ¿sí? Dios es mentiroso. Si Dios no es mentiroso, yo concluyo que mentir es malo y que mentir es una falsedad porque no se asemeja al original, no se acerca a lo que es Dios. La santidad es estar cerca de Dios, es tener en su naturaleza esa, valga la redundancia, esa naturaleza de Dios en mí. Entonces, yo me voy al original. Yo digo, hay un original de ser humano, una, un modelo estrella, un modelo por excelencia de ser humano que fue Cristo. Y con ese modelo y con ese carácter de Dios, el ser humano, se empieza a comparar. Entonces, cuando se desajusta, se sale de lo que es Dios, ahí eso empieza a ser malo. Ahí se define malo porque no va de acuerdo a la naturaleza de Dios, porque no se parece a Dios. Lo que es malo porque no se parece a Dios.
la meta del ser humano y del cristiano es que lleguemos a ser como Cristo, ¿cierto? Esa es nuestra meta, ese es nuestro proceso a diario, que lleguemos a ser como Cristo. Entonces, nuestro estándar de medida es Cristo. Cuando algo se sale de lo que es Cristo y de la semejanza de Cristo y Dios en su esencia, es malo por eso, por el simple hecho de que se despega del original, no se ajusta al original, se aleja del original. La santidad tiene eso de estar cerca de Dios y apartado del mal. Ahora, si alguien quiere ser santo y cumplir con esos propósitos de parecerse a Dios, de parecerse a Jesús, debe acercarse a esa relación con Dios. Entonces, por eso, todo lo que se aleje de la naturaleza de Dios es malo. Y por lo tanto, si es malo, nos hace daño, porque hay dos conceptos de maldad. Lo que se aleja de lo que es Dios, de la forma de ser de Dios, y también de lo que nos hace daño. Y estos dos conceptos van de la mano. Si yo me alejo de Dios, si el ser humano se aleja de Dios, él mismo se hace daño, él mismo se autodestruye. Entonces ahí viene lo que es el pecado. El pecado destruye, el pecado como aleja de la naturaleza de Dios, nos aleja de la esencia de Dios, que es la santidad, entonces nos empieza a destruir y a acercarnos a Satanás, a la esencia de lo malo. Entonces, esa digamos, es la esencia de por qué las cosas son buenas o malas, porque podemos caer, como caían los judíos, en legalismos, en leyes. No, mentir es malo y punto. Usted, no sé, allá usted, pero ahí dice la Biblia y tiene que obedecer. Pero Dios nos dio los 10 mandamientos, nos dio su palabra por esa razón, para que a través de obedecer su palabra seamos a imagen y semejanza de Él, a imagen de Cristo, que es la meta del cristiano, seamos a imagen de Cristo. Entonces, todos esos mandamientos, la palabra, esos argumentos que hay en la palabra nos llevan a ser como Cristo, a parecernos a Cristo, a estar en la verdad, en cerca al original. Amén. No sé si esto que es muy importante se entiende o hay alguna pregunta ya para terminar. Pues yo pienso que de todas maneras la cosa termina siendo a veces un poco compleja, ¿no? Es Sin complejo. querer complejizar, ¿no? O meterle como misterio a la vaina. Porque de todas maneras estamos en una dicotomía y es porque de todas maneras yo pienso que es más cuestión de tener la sabiduría, de pedirle a Dios la sabiduría de poder explicar su palabra, porque es que su palabra es la única fuente de verdad. Sí, por más de que no es que yo quiera ser ñoño y a cada rato decir los textos bíblicos y esto, no, sino que hoy en día tenemos que tener, como decía el apóstol Pablo, tener que ser como gentil con los gentiles, o sea, o griego con los griegos. Es decir, a lo que quiero llegar es que el Espíritu Santo sea dándonos la sabiduría para explicar y no contender con las personas, sino como poder realmente defender con los argumentos de su palabra. Sí, que Dios nos dé la palabra exacta porque digamos, un ejemplo, lo que su merced decía ahorita, sin querer extenderme, eh, pero digamos en el Salmo 4:4, por ejemplo, o en el Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad.
el mal no mora contigo. Entonces, esa es una manera de decir lo que su merced está diciendo ahorita, de que Dios es un Dios santo, de que no puede tener maldad, ¿sí o no? Exacto, Lo que exacto. y dices, pues, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Ahí está el argumento de por qué la mentira es mala y por qué el origen de Dios es santo, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cómo yo le explico a la persona que no, que carece del Espíritu Santo, que tiende a tener todo lo que... Entonces, pues es un compendio de todo de lo que los argumentos, ¿no? El no tener un mal Sí. testimonio, el estar siempre informados, eh, etcétera, todo lo que estábamos hablando. Entonces, pedirle esa sabiduría al Señor, eso es lo que pienso yo. Exactamente, exactamente. Mis hermanos, Giovanni dice algo muy importante y nos damos cuenta de que la apologética todo va de la mano. O sea, no podemos conocer a un Dios santo sin la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí está la palabra. ¿Cómo es Dios? Entonces, queremos parecernos a Dios. Sin la palabra nunca podremos parecernos a Dios, sino si las personas no conocen la palabra que nos habla de cómo es Dios, pues nunca van a estar acercándose a la verdad, ¿sí? Ahora es otro tema de apologética, la palabra, ¿no? La palabra es otro tema que también vamos a estudiar. Mi hermano Silvio, sí. Pastor, bueno, quería acotar con respecto a lo que dice el hermano. Hay algo bien, bien importante que dice él y que lastimosamente se ha perdido demasiado. Y es que muchas veces somos nosotros quienes queremos convencer o cambiar a las personas cuando el que verdaderamente puede cambiar, transformar, pues es el Espíritu Santo. Somos solamente un medio, un instrumento para hacerlo, pero es Él quien hace todo el proceso y es por ello que muchas veces no solamente es, como le digo, tener un conocimiento vago de la palabra, sino dejar que, o por medio del estudio, la oración y lo que pues verdaderamente recibimos por medio del Espíritu, sea que quien transforme verdaderamente a la persona. Si usamos esa forma, pues yo creo que si la mayoría hiciésemos uso efectivo de esa demanda que Dios nos dice, pues las cosas serían totalmente distintas y no existiese pues estos procesos religiosos, todo este tipo de dogmas que lo que buscan es ellos mismos transformar a las personas y dejar a Dios a un lado. Así es, mi hermano. Entonces, y solamente el Espíritu Santo transforma a las personas, solo Él hace la obra en la persona. Sin embargo, la apologética está para que presentemos defensa, como lo hablábamos la clase pasada, cuando nos lo demanden. O sea, no vamos a predicar esto, esta no es el evangelio, esta no es la predicación, esto que estamos aprendiendo. Pero quizás se dé el momento, quizá alguien pregunte, quizá alguien quiera indagar más allá, quiera que le argumentemos sobre diversos temas. Ahí, como dice primera carta de Pedro, ahí estén preparados para presentar defensa del Evangelio cuando alguien lo demande, cuando alguien lo requiera. Pero como dice mi hermano Silvio y mi hermano, lo que predicamos, lo que debemos saber en esencia es el Evangelio y estar llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, habrá momentos en los cuales tendremos que tener conocimientos de algunas cosas y si estamos llenos del Espíritu Santo, mucho mejor. Pero la apologética, que quede claro, no es la predicación del Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios y como debemos enseñarle a la gente para que se convierta. La apologética es la defensa de lo que creemos cuando sea necesario, ¿sí?
No debemos andar por todo lado discutiendo y argumentándole a a todo el que nos encontremos. No, debemos es predicar la palabra, debemos es predicarles el evangelio, vivirlo y estar llenos del Espíritu Santo, como nos lo han argumentado hoy mi hermano Giovanni, mi hermano Silvio, y solamente usar la apologética cuando se requiera, según nos lo enseña Pedro. Ahora, hay cosas que debemos aprender. Queda en el aire el, el, el hablar de la veracidad de la palabra, ¿sí? Un tema que si alguien acepta la veracidad de la palabra hace el resto, como nos lo decía el hermano Giovanni. La palabra misma tiene poder. Y si tenemos buen testimonio y estamos llenos de Dios, del Espíritu Santo, también habrá efectividad. Los debates de apologética no se ganan ni se pierden. Los debates de apologética se debe llegar a que sean usados por Dios para que la persona se arrepienta y llegue a Cristo. Y solo una persona con Dios, una persona llena del Espíritu Santo, podría hacer esto. Amén. Entonces, quedan pendientes temas que la gente podría cuestionar, como la existencia de Dios, como la veracidad de la palabra, que, que podemos tener argumentos para eso. Ahora, para predicar, para hablarle a alguien de Cristo, está el Evangelio. Solo que alguien podría en algún momento argumentar, podría en algún momento indagar más allá, y para eso sería la apologética. Amén. Bueno, interesante este tema. Se nos ha acabado el tiempo. Dejaré, la apologética tiene eso y me gusta mucho porque es de debate, es de hablar, es de analizar. Entonces es agradable para mí la apologética por esas cosas. Y queda un enlace de algunas preguntas de lo que estudiamos hoy, quedará el día de mañana en el grupo de WhatsApp. Y quería preguntarles, ¿cuándo tenemos día viernes o día lunes para nuestras clases? Cuando votemos, hagamos una votación, si el lunes o el próximo viernes para tomar las clases. Y digamos la hora también, a las 7 o a las 8 de la noche. Entonces cada uno antes de irnos, abra el micrófono y dice tal día, tal hora. Bueno, pastor, yo digo que ahorita como me están Sí. cambiando el horario, veces se dio cuenta que me conecté tarde, pues para mí yo creo que las 8 estaría bien porque ya uno está casi en casa o al menos llegando, pero no sé lo Ok, demás, hermano. ok, listo, las 8. ¿Alguien que diga eh, algo más? Pues para mí Manuales. estaría bien a las 8. A Yo creo las que 8. es un horario flexible para todos, yo creo, ¿no? Pues para es Lunes 8, los lunes a las 8, dice el hermano Alex. Ok, ¿alguien más? A mí sí me queda mejor el día viernes, a la misma hora. Viernes a las 8, dice mi hermano Giovanni. A ver. Bueno, puede ser que se presente algo, obviamente, ¿no? No, entendemos que a veces trabajo y todo, pero un horario más viable, ¿no? Y mi hermano Edwin, ¿qué opina? Sí, a mí también me parece que los viernes está perfecto. Pues por lo menos para mí creo que está bien. Sí, a esta hora. Ok, listo. Entonces dejémoslo los viernes, nuestro encuentro de 1 hora. Hoy se nos corrió el tiempo, pero la idea es 1 hora, ¿listo? Dejemos el próximo viernes
por favor llenamos el enlace. Mañana aparecerá en el transcurso del día. Lo llenamos y le damos enviar y ahí vamos sacando notas. Les prometo que mejorará la clase con diapositivas, no solo viendo ahí al pastor, la cara al pastor, sino vamos a aprender ahí a hacer más cosas en la clase. Y bueno, listo, mis hermanos, oremos y muchas gracias por su tiempo y quedamos despedidos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por estar hablando sobre tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder defender, Señor, lo que creemos, Señor. En algún momento será necesario, Dios, pero sobre todo a usar tu palabra, a conocer tu palabra, a estar llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder ganar almas para ti, Señor. Es lo más importante. Gracias, Señor, por tus hijos que han estado estudiando tu palabra. Dios bendice a los que no han podido estar, que puedan ver esta clase en diferido y puedan aprender cada día más, Señor. Gracias, en tus manos está este resto de día. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga Amén. y feliz noche. Amén. Amén, bendiciones. Bendiciones. Amén, muchas gracias por la invitación y que estén muy bien. Amén, gracias, Giovanni. Pastor, muchas gracias. Feliz noche para todos. Amén, bendiciones. Bendiciones a todos en esta noche. Amén. Amén, feliz noche. Amén. Hasta luego. Dios le bendiga. Hasta luego.